El tema de alcaloides hemos hecho ya toda la primera parte y vamos a ir viendo un poquito lo que ya, todo esto ya hemos visto, las estructuras básicas también, las actividades y las técnicas, ¿no? Dentro de las técnicas, un segundito, por favor. Bueno, como les decía entonces, dentro de los métodos de identificación tenemos nosotros los reactivos de precipitación. ¿Se acuerdan que ustedes que cuando realizamos nosotros lo que vino a ser elementos de fitoquímica y también realizamos la marcha fitoquímica, que todos ya han realizado, hemos utilizado pruebas de precipitación. Entonces, las pruebas recomendadas en realidad para los alcaloides son los reactivos iodados como Wagner, Mayer, Dragendorf. Hay otros también como el reactivo de Hager o el reactivo de Reinicato, con los cuales van a precipitar muy bien los alcaloides en un medio ácido, ¿no? Luego tenemos también como reactivos de precipitación, cloruro de mercurio, cobre, zinc, oro y platino, también pueden precipitar los alcaloides. Entre los reactivos de coloración, pero que no son muy específicos, por eso nosotros no los utilizamos, tenemos el reactivo de Frole, que es una mezcla de ácido sulfúrico como liptato de amonio, que nos debe dar tonos rojos. ¿Ya? Igual, asimismo, el parametil-aminobenzaldehído en reacción con los alcaloides da tonos rojos. Entonces, pero no son muy recomendados porque no son muy generales. Algunos alcaloides reaccionan y otros no. ¿Ya? Bueno, vamos a ver nosotros ahora los métodos de extracción antes de pasar a ver la cuantificación. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros de los métodos de extracción de los alcaloides, ¿por qué es importante? Así como en los flavonoides indicamos que teníamos que ver técnicas de no solamente de identificación, también de extracción en muchos casos, asimismo los alcaloides, para poder estudiarlos mejor, para poder cuantificar, se requiere también hacer una extracción de los alcaloides. Hay muchas técnicas de extracción de los alcaloides, ¿no? Pero vamos a ver, a mí me gusta esa técnica que les voy a explicar, puesto que yo le hice un curso hace mucho tiempo y nos permite entender y comprender el fundamento del método. ¿Ya? Como siempre, lo más importante es la preparación del material. El material tiene que estar limpio, es decir, lavado, seco. En algunos casos hay que triturar, por supuesto, hay que mejor si está pulverizado para que tengamos un mejor rendimiento. En algunos casos se recomienda eliminar el material lipídico haciendo una extracción Soxhlet con cloroformo o puede ser con hexano para eliminar los lípidos. ¿Ya? Entonces, no se olviden que hemos hablado de los métodos de las propiedades físico-químicas. Los alcaloides son solubles, son bases libres. Cuando están como bases libres, son solubles en solventes apolares. Pero como cuando se encuentran como sales, ¿ya? Cuando se encuentran como sales, son solubles en agua y en etanol. ¿Ya? Entonces, muy importante las propiedades físico-químicas para poder plantear un método de extracción de los alcaloides. ¿Ya? Los métodos de extracción entonces se basan en las características físico-químicas que presentan, como solubilidad y estado físico. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos este método, que es un método muy clásico, ¿sí? Donde nosotros tenemos, ya vamos a ver que algunos métodos, la droga vegetal pasa primero por un método de eliminación de grasas, ya vamos a ver en otra técnica luego. Bueno, en este caso nosotros tenemos la droga vegetal y hacemos una extracción general con etanol o metanol, ¿sí? Que puede ser a 70%. Dejamos macerar o podemos hacer a reflujo, filtramos ese residuo que queda en el papel filtro y tenemos el extracto, ¿no? Es la solución. Aquí vamos a adicionar agua, adicionamos ácido sulfúrico hasta un pH de 3.5, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir cuando yo adiciono ácido sulfúrico? Yo tengo el alcaloide más el ácido sulfúrico, ¿ya? El alcaloide es una base, ¿sí? ¿Te acuerdan? El ácido sulfúrico, por supuesto, un ácido y tiene dos equivalentes.
Entonces, yo voy a tener la reacción de alcaloide con ácido sulfúrico para que se forme, ¿qué? Un sulfato de alcaloide. O sea que cuando yo adiciono el ácido sulfúrico, voy a formar una sal, que es un sulfato de alcaloide, ¿ok? Continuamos evaporando hasta la eliminación de todo el etanol o metanol. Luego hacemos una extracción con cloroformo. Como sal, chicos, como sal, aquí como está ya como sulfato de alcaloide, no va a ser soluble en el cloroformo. Esta primera extracción con cloroformo que realizamos al extracto, después de haber agregado ácido sulfúrico, nos sirve para eliminar todas las grasas y otros compuestos. Entonces, hacemos una extracción con cloroformo, separamos la fase clorofórmica y nos quedamos con la fase acuosa ácida. Recuerden que aquí yo tengo el sulfato de alcaloide. Este sulfato de alcaloide está en la solución. Alcalinizamos con hidróxido de amonio, puedo utilizar también hidróxido de sodio, hasta un pH de 9.5, es decir, hasta un pH francamente alcalino, ya francamente alcalino. Entonces, yo tengo sulfato de alcaloide más hidróxido de amonio, el exceso de amonio va a formar una sal con el sulfato de amonio, y va a liberar el alcaloide, se va a quedar como base libre. Esta base libre del alcaloide extraigo con cloroformo o con diclorometano. Nos va a quedar una fase acuosa alcalina y nos va a quedar la fase clorofórmica. Esta vez el alcaloide libre es soluble en la fase clorofórmica. ¿Ya? Entonces evaporamos el solvente y obtenemos el alcaloide. ¿Ya? Obtenemos el alcaloide. Muy bien. Les voy a dar un minutito para que ustedes me expliquen, alguien me explique lo que yo acabo de explicar con mucho detalle. Es decir, el fundamento, qué ocurre cuando agrego ácido sulfúrico, qué ocurre cuando agrego hidróxido de amonio y por qué utilizo finalmente cloroformo. Les voy a dar 2 minutos para que puedan ustedes entender esta parte. Bien, ¿alguien puede explicar, por favor? ¿Voluntario? ¿Un voluntario, chicos? Ya, a ver, alguien escrito, espérenme un segundito, vamos a ver. ¿Quién ha levantado la mano? ¿Alguien ha levantado la mano?
¿Alguien podría explicar? Bueno, eso es lo que voy a preguntar en el examen de todas maneras. ¿Dudas, preguntas sobre la parte que acabo de explicar? ¿Dudas, preguntas? Ya, entonces, yo voy a volver a explicar, porque esto sí les voy a preguntar el examen. Entonces, hemos indicado, hacemos una reacción general, adicionamos ácido sulfúrico, se forma un sulfato de alcaloide, ¿sí? Con dos alcaloides, porque tenemos dos equivalentes, sulfato de alcaloide, el sulfato de alcaloide luego reacciona con el hidróxido de amonio, como tenemos un exceso de hidróxido de amonio, va a competir por el alcaloide, entonces se forma sulfato de amonio, se libera el alcaloide, y el alcaloide ahora es soluble en cloroformo o con diclorometano. ¿Por qué? Porque ya se encuentra como una base libre. Y como una base libre es soluble en un solvente, es entonces apolar, ¿no? Evaporamos el solvente y obtenemos el alcaloide libre. Ese es un método de extracción. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a ver ahora. Hay otros métodos también, como el que vamos a hacer en la práctica. Vamos a ver ahora la cuantificación de los alcaloides. Cuantificación de los alcaloides. Para esto nosotros vamos a pesar la muestra, es una técnica descrita en el libro de Olga Deluc, es una técnica volumétrica muy interesante para poder cuantificar un alcaloide. Vamos a pesar la muestra del alcaloide que debe contener más o menos 200 miligramos de alcaloide aproximadamente. Podemos utilizar cualquier cantidad, no hay problema. Transferimos a un Erlenmeyer dice con una cantidad aproximada de 20 mililitros de agua, agregamos 1 mililitro de ácido sulfúrico al 2%, ¿ya? Y extraemos con cloroformo 3 veces, ¿sí? Estamos, fíjese, casi la misma técnica, ¿no? 3 veces con 25 ml cada vez. Esta primera extracción se realiza para eliminar todas las grasas, porque no se olviden que aquí el alcaloide va a estar formando un sulfato de alcaloide. Luego, agregamos 1 mililitro de amoníaco, que es el hidróxido de amonio acuoso. Verificamos la alcalinidad, que debe ser hasta 9.5, es decir, francamente alcalino. Y después y aquí que se formaría, ¿no es cierto?, un sulfato de amonio más el alcaloide libre, y hacemos una extracción exhaustiva con cloroformo 4 veces con 25 ml cada vez. En la fase clorofórmica, nosotros vamos a tener el alcaloide, ¿ya? Esto nos asegura que estamos realizando una extracción exhaustiva del alcaloide. ¿Qué hacemos con la fase clorofórmica? Tenemos dos caminos a seguir. Uno, podemos nosotros realizar, ¿no? Con esto, ya para hacer la cuantificación, puedo utilizar o realizar una técnica directa y una indirecta, ¿ya? La más utilizada es la técnica indirecta. ¿Por qué? Vamos a ver cómo se realiza y luego vamos a hacer los cálculos. En esta primera técnica, evaporamos ese extracto, que va a ser aproximadamente 100 ml de fase clorofórmica. Vamos a eliminar en un baño de vapor con corriente de aire hasta que tengamos un volumen aproximado de 10 mililitros. Agregamos un exceso de ácido sulfúrico. No se olviden que en la fase clorofórmica tengo el alcaloide libre. ¿Qué voy a agregar? Ácido sulfúrico, un exceso medido, es decir, digamos 10 ml, 5 ml, etcétera, de ácido sulfúrico 0,02 normal. Y continuamos la evaporación para remover el solvente. ¿Ya? Continuamos hasta que se evapore prácticamente todo el cloroformo. Dejamos enfriar, agregamos rojo de metilo y titulamos el exceso de ácido sulfúrico que no ha reaccionado con el alcaloide, lo titulamos con hidróxido de sodio 002 normal. ¿Ya? Enseguida les voy a explicar el fundamento de esta técnica. Y con este dato, nosotros para sabemos cuánto se ha gastado de ácido sulfúrico, podemos saber cuánto de alcaloide ha reaccionado. En la siguiente técnica, evaporamos el extracto en un baño de vapor con corriente de aire hasta sequedad.
Disolvemos el residuo en una cantidad aproximada de 2 mililitros de metanol, calentando si es necesario. Agregamos rojo de metilo y titulamos directamente el alcaloide con el ácido sulfúrico, ¿ya? Es decir, una base más o menos débil con un ácido, ¿no? Pero tal se puede hacer. Este ácido sulfúrico tendrá una concentración de 0,02 normal, ¿ok? Con esto nosotros podemos hacer los cálculos correspondientes. Ya vamos a ver, entonces voy a pasar al Word para explicarles esto, ¿ya? Vamos a ver primero, lo vamos a hacer con un ejercicio para poder entender, ¿ya? Pero antes les voy a explicar el fundamento, ¿no? Recuerden ustedes, miren, que aquí nosotros tenemos, yo agrego ácido sulfúrico, ¿verdad? A ver, teníamos el alcaloide en la fase clorofórmica, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿se acuerdan que nos habíamos quedado con 10 ml? Voy a hablar del método indirecto primero, ¿ok? Voy a hablar del método indirecto. Entonces, teníamos alcaloide libre, agregamos ácido sulfúrico en una cantidad medida, un volumen conocido, ¿ya? Se va a llevar a cabo una reacción estequiométrica. Ácido sulfúrico con alcaloide, 2 equivalentes de alcaloide con 2 equivalentes de ácido sulfúrico, que se forma un sulfato de alcaloide. Pero va a sobrar, ¿sí? Una parte ha reaccionado con el alcaloide y otra parte ha sobrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ver cuánto ha sobrado para que por diferencia, cuánto entró, cuánto sobró, voy a saber cuánto ha reaccionado. Y entonces, en este caso, el ácido sulfúrico sobrante reacciona con el hidróxido de sodio, ¿sí? Donde tenemos también, es una reacción estequiométrica, 2 equivalentes de ácido sulfúrico reaccionan con 2 equivalentes de alcaloide para formar ¿qué? Un sulfato de sodio, ¿verdad? Entonces, yo sé cuánto ha entrado de ácido sulfúrico y sé cuánto ha sobrado. Por diferencia, sabemos cuánto ha reaccionado. Como la reacción es de equivalente, yo puedo saber cuánto alcaloide ha reaccionado, ¿no? Entonces, ese es el fundamento. ¿Sí me han entendido? Entonces, nuevamente explico. Entonces, tenemos el alcaloide libre, reacciona con el ácido sulfúrico de equivalente a equivalente. Se forma el sulfato de alcaloide, pero hay una parte que ha sobrado de ácido sulfúrico. Entonces voy a titular la cantidad sobrante con hidróxido de sodio, ácido fuerte, con una base fuerte, para saber entonces cuánto sobró de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico entrante, ácido sulfúrico sobrante, podemos saber cuánto de ácido sulfúrico ha reaccionado con el alcaloide. Como es una reacción equivalente, me va a permitir determinar los equivalentes de alcaloide que reaccionaron con el ácido sulfúrico. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Dice, calcule el porcentaje de alcaloide considerando que se utilizó 35 gramos de materia prima, se colocó un exceso de ácido sulfúrico de 14 ml, 0,02 normal. Y el ácido que no reaccionó se tituló con 5 mililitros de hidróxido de sodio, 0,02 normal. El peso molecular del alcaloide es de 325 gramos por mol. Aquí tenemos los datos. Entonces, materia prima inicial, 35 gramos, ácido sulfúrico inicial, con una concentración de 0,02 normal, fue de 14 ml, hidróxido de sodio utilizado para titular el ácido sulfúrico sobrante, 5 ml, el peso molecular del alcaloide, 325 gramos por mol. El fundamento de la reacción hemos entendido, ¿verdad? Entonces nosotros colocamos alcaloide con ácido sulfúrico, va a sobrar una cantidad de ácido sulfúrico. Esta es la cantidad sobrante, la determinamos con hidróxido de sodio. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos que voy a realizar para poder determinar entonces la
cantidad de alcaloide, ¿no? Primero, en el primer paso vamos a ver cuántos equivalentes de ácido sulfúrico iniciales hemos colocado, ¿no? Recuerden que hemos puesto 14 mililitros de ácido sulfúrico de una concentración de 0,02 equivalentes en 1000 mililitros de solución. Eso equivale a 0,00028 equivalentes de ácido sulfúrico iniciales, ¿verdad? Muy bien, ahora nosotros vamos a ver la cantidad de equivalentes de ácido sulfúrico sobrantes o no reaccionantes, ¿no? Para esto habíamos utilizado 5 mililitros de hidróxido de sodio. 5 mililitros de hidróxido de sodio de una concentración de 0,02 equivalentes por 1000 mililitros de solución. Pero si ustedes recuerdan, por una reacción estequiométrica, dos equivalentes de hidróxido de sodio reaccionan con dos equivalentes de ácido sulfúrico. Se va, entonces eliminamos ml con ml, equivalentes de hidróxido de sodio con equivalentes de hidróxido de sodio, y tenemos 0,0001 equivalentes de ácido sulfúrico sobrantes, ¿ya? Sobrantes, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de ácido sulfúrico reaccionante? Muy fácil, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener nosotros equivalentes de ácido sulfúrico reaccionantes. Va a ser igual a iniciales menos sobrantes. Es decir, vamos a tener 0,00028 equivalentes de ácido sulfúrico menos 0,0001. Lo que quiere decir que habría reaccionado con el alcaloide 0,00018 equivalentes de ácido sulfúrico reaccionantes. Esta es la cantidad que habría reaccionado con el alcaloide. Entonces, la tercera parte corresponde al cálculo del alcaloide. Nosotros ya sabemos cuánto había reaccionado. Entonces decimos 0,00018 equivalentes de ácido sulfúrico, ¿sí?, que habrían reaccionado. Por la primera reacción estequiométrica, jóvenes, que aquí está, ¿verdad? Sabemos que dos equivalentes reaccionan con dos, uno con uno. Entonces tenemos 0,0018 equivalentes de ácido sulfúrico. Dos equivalentes de ácido sulfúrico reaccionan con dos equivalentes de alcaloide, ¿ya? Y sabemos nosotros que un equivalente de alcaloide es igual a un mol de alcaloide. ¿Por qué? Porque solo tiene va a tener solamente un nitrógeno normalmente, ¿ya? Entonces, un mol de alcaloide, ¿sí?, un mol de alcaloide es igual a 325 gramos de alcaloide, ¿verdad? Un mol de alcaloide es igual a 325 gramos de alcaloide, de acuerdo al dato que yo les había dado. Entonces, equivalente con equivalente de ácido sulfúrico, equivalente del alcaloide con equivalente de alcaloide, mol con mol, y tenemos el dato de, como resultado, 0,0585 gramos de alcaloide, ¿no?, que habíamos encontrado. Pero esa cantidad de alcaloide hay en cuanto en 35 gramos de droga, que es la cantidad de droga que hemos utilizado. Entonces, en 100 gramos de droga, ¿cuánto hay? X. Y este valor X nos dice que tenemos 0,167% de alcaloide, ¿no? Este es el método, entonces, indirecto, ¿ya? Este es el método indirecto. Muy bien. Entonces, ahora, el método directo les explico luego. A pesar que podemos ver. Les explicaré el método directo. También lo hacemos los ejercicios, ¿ya? Bueno, miren. Preguntas sobre este método, por favor, porque luego van a hacer ustedes sus ejercicios. Ustedes van a hacer luego los ejercicios.
Entonces vamos a continuar. El método directo, ¿se acuerdan? Es titular el alcaloide que está en la fase clorofórmica directamente con ácido sulfúrico. En el caso del método directo, ¿qué dice? Calcule el porcentaje de alcaloide considerando que se utilizó 35 gramos de materia prima y el alcaloide se tituló con 9 mililitros de ácido sulfúrico, 0,02 normal. El peso molecular del alcaloide es de 325 gramos por mol. Datos. La materia prima sería 35 gramos. El ácido sulfúrico, 9 ml, de una concentración de 0,02 normal, el que se ha utilizado para titular. Peso molecular del alcaloide, 325 gramos por mol. Esta es una reacción directa, ¿verdad? Porque estamos titulando el alcaloide con el ácido sulfúrico. Por lo tanto, dos equivalentes de ácido sulfúrico reaccionan con dos equivalentes de alcaloide, directamente. Entonces, hay una relación directa. En los cálculos, ¿qué tenemos nosotros? Hemos utilizado, nos dice, 9 mililitros de ácido sulfúrico. 9 mililitros de ácido sulfúrico de una concentración de 0,02 equivalentes por 100 mililitros de solución. Y de acuerdo a la reacción estequiométrica, ¿verdad? Dos equivalentes de ácido sulfúrico reaccionan con dos equivalentes de alcaloide. Y sabemos que un equivalente de alcaloide es igual a un mol de alcaloide. Y también, de acuerdo al dato que nos han dado, un mol de alcaloide tiene un peso de 325 gramos. Eliminando, haciendo el cálculo, tenemos entonces 0,0585 gramos de alcaloide. Esta sería la cantidad de alcaloide que hay en 35 gramos de droga, que es la cantidad de droga utilizada. Pero nosotros queremos saber porcentaje. Nos preguntamos, ¿cuánto alcaloide hay en 100 gramos de droga? Y el resultado nos da 0,167% de alcaloide, ¿no? Por un método o el otro, el resultado debería ser el mismo, ¿no? Debería ser el mismo. ¿Bien? Entonces, este es el método directo. El anterior que les había explicado es el método indirecto. Es más fácil titular un ácido libre, un ácido fuerte con una base fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso es el más recomendado el anterior. Sin embargo, ambos se pueden utilizar, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿Qué me apareció esto aquí? Aquí tenemos el ejercicio para que ustedes puedan realizar, ¿no? Entonces, el primer ejercicio dice, ustedes lo van a hacer solos, calcule el porcentaje de alcaloide considerando que se utilizó 26 gramos de materia prima. Se colocó un exceso de ácido sulfúrico de 14 ml, 0,02 normal, y el ácido que no reaccionó se tituló con 12 mililitros de hidróxido de sodio, 0,01 normal. ¿Sí? El peso molecular del alcaloide es de 335 gramos por mol. ¿Sí? 335 gramos por mol. Entonces, pueden realizar el cálculo, por favor. Van a tener un tiempo de 5 minutos. Importante la concentración. Un ratito voy a dejarles con la pantalla. Cada rato me llama, la Vicky, una, otra, la Vicky cada rato me llama, la Vicky. ¿Por qué? Por mi hermano, pues pregunta. Por
prueba cómo está, sí, cómo está cada rato. Y con la batata no han encontrado, ¿sí? Tu hija de esto. ¿Ya mató?
Bien, ¿alguien ya tuvo el resultado? Levante la mano, por favor, si alguien ya ha obtenido, para que podamos compartir. Ya, vamos a tener unos 2 minutitos más. La primera persona que tenga la respuesta me avisa a través del chat o levanta la mano, por favor. Muy bien, Rocío ha levantado la mano. Rocío, ¿puede compartir, por favor, para explicar? ¿Cuánto es su resultado primero, Rocío? 0,206% de alcaloides. ¿Cuál fue el resultado, Rocío? 0, Rocío. A ver, ay, es un minutito, estoy con el volumen bajo. Vamos a aumentar el volumen. ¿Cuánto, Rocío? 0,206%. Perfecto, muy bien, Rocío. Por favor, ¿usted podría compartir para explicar a sus compañeros? Ya. Se ve, Rocío, muy bien. Se ve muy bien. Puede explicar, está muy claro. Primero calculé los equivalentes de hidróxido de sodio iniciales. Como nos dice que hay 14 ml, con su normalidad podemos encontrar los equivalentes, ¿no? En 1000 ml va a ser 0,02 equivalentes y vamos a tener los equivalentes de hidróxido iniciales. Luego tenemos que calcular los equivalentes del ácido sulfúrico sobrante utilizando el hidróxido de sodio.
Entonces, en 12 ml del hidróxido de sodio, utilizando su concentración normal, que es 1000 ml, 0,01 equivalentes del hidróxido de sodio. Luego hacemos una relación equivalente del hidróxido de sodio con el ácido sulfúrico y ahí vamos a poder obtener 0,0012 equivalentes del ácido sulfúrico. Luego, por diferencia, vamos a poder encontrar los equivalentes del ácido sulfúrico reaccionados, que nos sale en este caso 0,0028 menos 0,0012, nos va a salir 0,0016 equivalentes del ácido sulfúrico. La segunda parte. Esa sería la primera parte. Una vez que ya hemos encontrado los hidróxidos de sodio, los ácidos sulfúricos equivalentes reaccionados, mediante una relación estequiométrica con el alcaloide, que es 2 equivalentes de ácido sulfúrico, hay en 2 equivalentes del alcaloide, que sería igual a un equivalente del alcaloide, un mol. Con el peso molecular podemos encontrar los gramos. En un mol del alcaloide va a haber 335 gramos del alcaloide, que nos está dando un dato de ejercicio. Esto sale 0,0536 gramos del alcaloide. Como nos está pidiendo porcentaje, tenemos que relacionar en 0,536 gramos del alcaloide que hay en el ejercicio, nos dice para 26 gramos de la materia prima o la droga. Nosotros, pero queremos saber en 100 gramos, realizamos los cálculos y nos sale 0,206% que va a tener de alcaloide la droga. Eso sería. Excelente, muy bien. Usted ha ganado 3 puntos también, Rocío. Enseguida voy a anotarle, por favor. ¿Dudas aquí? ¿Ha quedado claro para todos sus compañeros, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces, ahorita vamos a pasar, no sé si tengo el otro ejercicio más. Un segundito, por favor. El método directo es muy sencillo, es directamente hacer el cálculo, ¿no es cierto? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar entonces. Hasta aquí habríamos visto la parte que corresponde al tema número 16, que son las generalidades que tenemos nosotros en cuanto a los métodos de extracción, cuantificación, identificación, propiedades físico-químicas, propiedades farmacológicas, estructuras básicas, etcétera, de los alcaloides. Vamos a entrar al tema 17, donde ya vamos a comenzar a describir los principales alcaloides, ¿no? Quiero decirles que ese tipo de ejercicios que acabamos de realizar, pues se van a entrar al parcial, ¿no? Por eso es importante que ustedes, después les preguntaba si no tenían dudas, etcétera, ¿no? Entonces, van a entrar al parcial. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos a continuar con el siguiente tema, que viene a ser, seguimos en la unidad de alcaloides, vamos a entrar al 17, que ya es la descripción de algunos alcaloides importantes. Ay, que cerré, espérenme un segundito, cometí un error de cerrar. Ok, ya estamos ahí. Ahora entramos a ver
principales alcaloides derivados de los aminoácidos, que sería ya nuestro tema número 17, ¿no? Pero recuerden que esa parte de los ejercicios. Algo importante, por favor, a manera de un pequeño descanso que ustedes van a realizar, el día de mañana, 6 en punto, voy a explicar y voy a repartir los temas para las monografías. Como les dije, en algunos casos les tocará artículos, otros les tocará monografías de plantas, ¿ya? Pero va a ser el día de mañana, 6 de la tarde. Ustedes tienen que tener sus grupos definidos entre 5 o 6 personas, ¿ya? Para poder realizar ese trabajo que es parte del tercer parcial. Entonces, mañana, de manera presencial, a través de sus representantes de curso, les indicaré el aula. Hoy voy a saber qué aula está libre para poderles explicar, repartirles los temas, ¿ya? Bien, eso es. Bueno, jóvenes, vamos a entrar al tema, es un tema muy bonito, donde vamos a hablar de los principales alcaloides derivados de aminoácidos. Vamos a comenzar con los alcaloides derivados de la ornitina. Recuerden algo importante. Los alcaloides verdaderos tienen el nitrógeno como parte del ciclo, derivan de aminoácidos y tienen actividad farmacológica, ¿verdad? Entonces, del primer grupo de alcaloides que vamos a hablar son alcaloides derivados de la ornitina. En este grupo de alcaloides tenemos alcaloides tropánicos como la atropina y la escopolamina, ¿ya? Y alcaloides de la econina. Dentro de los alcaloides de la econina, que también deriva la ornitina, tenemos cocaína, cinamilcocaína y alfa-truxilina, ¿ya? Ahora, primero voy a hablar de los alcaloides netamente tropánicos. ¿Cuáles son estos alcaloides del grupo del tropano? La iociamina y su racemato atropina, que más lo estudiamos como atropina. Y la escopolamina, que también se conoce como iosina. Desde el punto de vista químico, estas moléculas son ésteres del ácido trópico y de la atropina, es decir, ésteres que resultan de la unión del ácido trópico y la tropina, ¿sí? Hay un enlace éster. Se encuentran en la familia de las solanáceas y se conocen más de 30 moléculas diferentes, pero de las cuales las más importantes son la atropina y la escopolamina. Atropina y escopolamina. Les decía entonces cuál es la síntesis, la biosíntesis. Se sintetizan a partir del aminoácido ornitina y también participa el acetato. Pero si yo les pregunto qué aminoácido participa, se sintetizan a partir del aminoácido ornitina. Pregunta de examen, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son estas moléculas? Hemos indicado que tenemos dos moléculas, la atropina y la escopolamina. Atropina y escopolamina. Dentro de los derivados entonces del tropano, atropina, fíjense, hemos indicado que son ésteres que resultan de la unión del ácido trópico con la tropina. Esta es la tropina y este es el ácido trópico, tropina, ¿sí? La molécula se denomina atropina, que tiene una acción antiespasmódica, broncodilatadora, midriática, ya les voy explicando. Y la escopolamina, que es igual, simplemente que está oxigenada. La escopolamina es un derivado de la atropina, por supuesto, es hipnótico, sedante. Ambos pueden fijarse que tienen el nitrógeno como parte del ciclo. Tenemos el nitrógeno como parte del ciclo, ¿ya? Bien. Dentro de esto tenemos las drogas con alcaloides, entonces vamos a estudiar dos, ¿no? O sea, drogas con alcaloides tropánicos. También la egonina se sintetiza a partir de la ornitina, solamente que tiene una modificación que después les voy a explicar, la variante, ¿no? Pero primero hablaremos de estas dos y después de la hoja de coca. ¿Por qué? Porque es específico de la egonina. Y luego les explicaré las diferencias. Dentro, entonces, de las drogas con alcaloides tropánicos, tenemos a las hojas de estramonio, a las hojas y sumidades floridas de la belladona, ¿ya? De la belladona.
Y la hoja de coca, que es un derivado de la argonina, que a su vez la argonina deriva de la atropina. Bien, va a derivar entonces de la atropina. Bueno, hablaremos primero de las hojas de estramonio. ¿Ustedes conocen esta planta? ¿Conocen esta planta? ¿Han visto alguna vez esta planta? Es una planta que abunda en Cochabamba. ¿La han visto alguna vez? Sí, doctor, alguna vez lo había visto. ¿Con qué nombre conocemos? La verdad no lo conocía, doctor. Ya, muy bien. Se conoce con el nombre de chamico. Es un nombre quechua. ¿Ya? Entonces se conoce con el nombre de chamico. Son Datura stramonio, el nombre científico, de la familia de las solanáceas. Abunda y cerca había en la calle Venezuela, por la Puerta del Gastro, ahí había una plantita de chamico. No se seguirá viendo, pero había hace poco. Bueno, entonces hablaremos primero de las hojas de estramonio. Como saben, la droga van a ser las hojas y las unidades floridas desecadas de Datura estramonio, ¿no? También se conoce como estramonio y con el nombre quechua, chamico. Pertenece a la familia de las solanáceas. De acuerdo a la farmacopea británica, la concentración mínima que debe tener de alcaloides calculados como iosiamina o atropina es de 0,25%. Es decir, debe tener, para que sea considerado una droga de calidad, debe tener mínimamente 0,25% entonces de alcaloides calculados como iosiamina o atropina. ¿Okay? Muy bien. Estas hojas de estramonio contienen normalmente de 0,2 hasta 0,45% de iosemina y escopolamina. Y van a tener los dos componentes, atropina y escopolamina. Miren, atropina y escopolamina. Tiene especialmente ambos, atropina y escopolamina. La droga oficinal no debe contener más del 3% de tallo. Si la droga oficinal va a ser las hojas y las unidades floridas. ¿Ya? Y tallos solamente se acepta hasta un 3% del total de la droga, ¿no? Entonces, como materia extraña, no puede haber más. También las semillas contienen alrededor de 0,2% de alcaloides midriáticos, ¿no? Entonces, aquí tiene esos alcaloides, también las semillitas hay estos alcaloides como atropina y escopolamina. Contaba un pediatra que en las zonas, en algunos barrios, pues en algunos barrios los niños chupaban las semillitas porque era dulce, de un sabor ligeramente dulzón. Pues llegaban con sus ojitos así nerviosos, agitados y con midriasis, ¿no? De esa manera sabían que el niño había consumido estas semillas. Entonces hay que tener cuidado porque tiene alcaloides, ¿no? Y esos alcaloides son estimulantes, pero especialmente le producía midriasis a los niños, es decir, dilatación de la pupila. ¿Para qué se utiliza la atropina? La atropina tiene una acción estimulante sobre el sistema nervioso central, ¿no? Y es depresora de las terminaciones nerviosas de las glándulas secretoras y del músculo. Al ser depresora de las terminaciones nerviosas de las glándulas secretoras y del músculo, tiene buena acción antiespasmódica. Entonces se utiliza también como antiespasmódico. La escopolamina tiene una acción sedante. Se utiliza especialmente como iosina para combatir el mareo por movimiento. Cuando viajamos en bus o cuando viajamos en barco, a veces sentimos mareos. Entonces, esta iosina o escopolamina sirve para combatir el mareo por movimiento, ¿ya? Por supuesto, en lo que viene a ser la práctica oftálmica, la atropina en gotas, soluciones oftálmicas, son muy utilizadas para la dilatación de la pupila. De esa manera poder realizar estudios de fondo de ojo, ¿no? Es muy utilizado en el campo de la oftalmología, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la segunda droga, que es la belladona. La hoja de belladona u hoja de solano consiste en las hojas
y sumidades florales o frutales de Atropa belladona, de la familia de las solanáceas. Esta belladona, de acuerdo a la farmacopea también británica, la concentración mínima de alcaloides de 0,35%. ¿No? Es interesante ver que el nombre de belladona, vamos a ver luego un video para que no sea tan pesada la clase, belladona viene del término de bella, que significa hermosa, ¿no? Y dona, dama, ¿no? ¿Por qué? Viene de la palabra griega, dona, belladona, dama hermosa. Antiguamente cuenta la historia que las señoras, ¿no es cierto? Cuando utilizaban sus vestidos amplios, etcétera, pues querían verse más lindas. Entonces, ¿qué hacían? Con ponerse unas gotitas de la baya, del fruto de la belladona a los ojos, de tal manera que aparecían con ojos más brillantes porque se les dilataba la pupila. Pero yo creo que veían borroso, porque con una dilatación de pupila no se ve muy claro, ¿no? Pero se veía muy linda. Por eso se dio el nombre de belladona. La planta es una hierba perenne de 1 metro de altura. Los frutos comienzan a formarse, se cortan los tallos por la mitad debido a que en ese momento los alcaloides son más concentrados. La parte utilizada van a ser todas las unidades florales, frutales, las hojas especialmente. También se han encontrado alcaloides en las raíces. ¿Ya? ¿Cuáles son sus componentes? Iosiamina y atropina. La misma composición que en el caso de estramonio o chamico, ¿no? La misma, solamente que va a tener un poco más de atropina que iosina o escopolamina. En la raíz se encuentran en pequeña cantidad otras bases como apoatropina, belladonina, cucuidrina y escopolamina. Se han encontrado estos alcaloides tropánicos en diferentes partes de la planta. Miren, en las raíces 0,6%, tallo 0,05%, por eso solo se acepta un 3% de tallos, porque es muy poca la concentración en el tallo. En las hojas, en las bayas maduras, en el fruto 0,21% y en la semilla 0,33%. ¿No? La parte utilizada en realidad van a ser hojas, sumidades florales y frutales. ¿Ya? Los tallos muy poco porque tienen poca concentración de alcaloides. En cuanto a los usos, la belladona es un depresor del parasimpático, como les decía, como va a deprimir las terminaciones nerviosas en las glándulas secretoras, ¿sí? También se utiliza, por supuesto, como espasmolítico. Ya se había indicado también que la atropina se utiliza en soluciones oftálmicas, para producir midriasis cuando se hacen estudios de fondo de ojo. Tiene propiedades anticolinérgicas y también se emplea debido a que tiene esa depresión sobre las terminaciones del sistema nervioso, entonces parasimpático, se utiliza para evitar la excesiva actividad motora del tracto gastrointestinal. Entonces, aquí hemos visto las dos drogas de representantes del grupo del tropano. Luego veremos el grupo de la ergonina, que también es un derivado del tropano.
Bienvenidos amigos suscriptores y amable audiencia. Hoy les hablaré de otra planta, belladona, propiedades curativas, contraindicaciones y usos. La belladona, también conocida de manera popular como bella dama, coto negro o guinda de la costa, entre otros nombres, es una planta medicinal de la familia de las solanáceas. Este pequeño arbusto resistente tiene una bella flor, lo que le da otorgado su encantador nombre, haciendo alusión a un efecto seductor misterioso que podría tener una bella mujer. De ella se utilizan sus plantas y raíces para aprovechar todas sus propiedades y beneficios. Ha sido clasificada como una de las plantas curativas con mayor número de propiedades y se ha utilizado a lo largo de los años para tratar básicamente afecciones neurálgicas. ¿Quieres saber más acerca de la belladona? Desde la Edad Media, la belladona ha sido considerada una planta mágica y curativa, gracias a las múltiples propiedades que posee. Durante esa época fue utilizada en hechicería y siempre ha sido una planta protagonista en múltiples leyendas populares y otras historias. Los egipcios, por su parte, la utilizaron como narcótico y los sirios como antidepresivo y estimulante. Hoy en día sigue siendo una planta muy utilizada, sobre todo en homeopatía, ya que es un remedio eficaz para tratar diversas afecciones. La belladona es un pequeño arbusto caracterizado por la bonita flor que se encuentra en él. Es asimila a la belleza, seducción y misterio que puede transmitir una mujer, de ahí su nombre. Antiguamente esta flor crecía a lo largo de los caminos, por lo que cualquier transeúnte que pasara cerca se sentía atraído por ella. Originaria de Europa, oeste de Asia y norte de África, actualmente se puede encontrar en múltiples lugares de Norteamérica. Es una planta resistente que suele crecer en zonas sombreadas, dado que no resiste la exposición directa del sol, así como en colinas boscosas, y puede llegar a medir 1,5 metros de altura. En su fruto y en su raíz se concentran un gran número de propiedades que la han convertido en una planta curativa por excelencia. Los principios activos de la belladona se concentran principalmente en su raíz y en su fruto. Una baya esférica de tono negruzca del tamaño de una cereza aproximadamente. Entre estos principios se encuentran la belladonina, la colina, la nicotina, la escopolentina, la atropina, la esculentina, la iosciamina o el tanino, entre otros.
Todos ellos permiten que la belleza sea una planta curativa y medicinal. Destaca por sus propiedades analgésicas, antiasmáticas, espasmolíticas y sedantes. Y los beneficios de la planta de belladona son los siguientes. Cuenta con efectos relajantes musculares e inhibidores de las secreciones gracias a su acción depresora sobre el sistema parasimpático. Es eficaz para tratar neuralgias, convulsiones, epilepsia, contusiones espasmódicas, tos nerviosa y asma. Es efectiva para combatir el dolor de cabeza, tratar el colon irritable, la inflamación y los mareos, ya que reduce el dolor gracias a su poder analgésico. Reduce los dolores cólicos, mejora la acidez de estómago, reduce los síntomas de la menstruación y mitiga los trastornos de la menopausia. Tiene propiedades diuréticas, alivia la retención de líquidos y combate la incontinencia urinaria. Combate el insomnio. Usos y contraindicaciones de la belladona. Podrás encontrar bayas y raíces de belladona en una herboristería especializada y podrás utilizarla para aplicarla en los tratamientos de múltiples afecciones. Entre sus usos se encuentra la homeopatía, aunque también la medicina moderna la aplica localmente durante intervenciones oftálmicas, ya que es necesaria y fundamental para cualquier operación de ojos. Sus efectos se notan entre los 15 y los 30 minutos posteriores a su aplicación. También la encontrarás en tabletas, cápsulas o gotas de administración oral. Precauciones y contraindicaciones. Aunque es una planta muy beneficiosa, también está clasificada como venenosa, dado que si se administra incorrectamente puede llegar a ser mortal. El abuso o el mal uso de la planta puede intoxicar el organismo. Los efectos secundarios que puede producir son sequedad en la boca, retención urinaria, estreñimiento, náuseas, visión doble, sudoración, aumento del ritmo cardíaco y respiratorio o confusión y delirio, entre otros. No es una planta que genere adicción y su supresión no cuenta con efectos secundarios. No obstante, se recomienda prudencia en su administración y la consulta siempre de un profesional para saber cómo usar la belladona con fines terapéuticos. Se desaconseja su administración durante el embarazo o los periodos de lactancia. Bien, a ver, preguntas cortas, ¿no? ¿De dónde es originaria la belladona? De Europa, doctora. Muy bien, Madaí, de Europa y también de Asia, ¿verdad? ¿Y se cultiva ahora dónde? En una parte indicado claramente, ahora se encuentra en diferentes lugares como en Norteamérica.
Norteamérica, muy bien, Rocío, Norteamérica. Ahora, otra pregunta. ¿Cuáles son las contraindicaciones que tiene? Porque lo que hemos visto es que de actividad, digamos, antiespasmolítica, midriática, algo interesante que comentó es cuando se utiliza solución oftálmica, ¿qué tiempo hay que esperar para que tengamos el efecto midriático que les había indicado? ¿Qué tiempo dice que hay que esperar? De 15 a 30 minutos. Muy bien, Alejandra, de 15 a 30 minutos, perfecto. Y en cuanto a algunas contraindicaciones. Doctora, puede ser venenosa, intoxica al organismo, puede causar estreñimiento, náuseas, aumentar el ritmo cardíaco, convulsiones, etcétera, cuando le das un mal uso a la planta. Muy bien, Maday, excelente. Muy bien. Entonces ahora nosotros vamos a continuar. Quisiera ver la parte de la coca más y hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy, ¿no? Ya mañana quiero ir organizando todo para que os alcance el tiempo, porque ustedes tienen que presentar su seminario antes, bueno, no importa, pero es una nota que requiero para el tercer parcial, ¿ya? Entonces voy a, veremos un poquito lo que viene hacia, tengo que compartir todavía. Entonces va a llevar unos 3 minutos para que podamos terminar. Ya. Bueno, estábamos nosotros en la belladona, vamos a hablar ahora de la hoja de coca y la cocaína, ¿ya? Las hojas de coca proceden de los arbustos de la familia Erythroxylaceae. Tenemos el nombre Erythroxylum coca de Bolivia o guanuco y de Erythroxylum truxilense del Perú, ¿no? De la zona de Trujillo precisamente. Pero es una planta que se cultiva en Perú, Bolivia, Colombia y también en Indonesia, ya también en Indonesia. Bueno, todos sabemos muy bien que especialmente... pregunta, ¿de dónde es originaria la coca en Bolivia? ¿De dónde es originaria la coca, chicos, en Bolivia? A ver, vamos a ver, ahí me han respondido. Vamos a ver. De los, muy bien, Carminia, de los yungas, perfecto. Es originaria de los yungas, ¿no? Es introducida en el Chapare. A pesar que ahora la mayor cantidad pues se cultiva en el Chapare, pero en realidad es introducida en el Chapare, no es originaria del Chapare. ¿Ya? Pero se ha adaptado muy bien por el tipo de suelos ácidos que se tiene, etcétera, ha dado muy buen resultado, ¿no? En Bolivia y en el Perú, normalmente la coca se cultiva a alturas entre 500 a 2000 metros sobre el nivel del mar. La planta es un arbusto, ¿verdad? No es grande, no excede 2 metros de altura y tiene una gran ventaja frente a otras plantas, digamos, comerciales, que se puede hacer recolecciones 3 veces al año. ¿Cuáles son componentes? La hoja de la coca contiene aproximadamente de 0,7 a 1,5% de alcaloides totales, de los cuales, de estos alcaloides totales, los más importantes son los derivados de la econina, ¿ya? Que son la cocaína, la cinamilcocaína y la alfa-truxilina. Cocaína, cinamilcocaína y alfa-truxilina, ¿ya? La cocaína es el éster metílico de la benzoileconina, éster metílico de la benzoileconina. Por hidrólisis de la cocaína se obtiene econina, ácido benzoico y alcohol metílico, ¿no? Eso es por hidrólisis. Ahora vamos a ver enseguida las estructuras. Veremos primero la estructura. Aquí tenemos, mire, este es un anillo tropánico, ¿verdad? Por eso es que deriva de la egonina. ¿Cuál es la diferencia que tiene? ¿Cuál es la diferencia que va a tener entonces con la, por ejemplo, atropina? Mire, aquí tenemos la atropina. ¿Cuál es la diferencia? Tiene igual un grupo amino, un metilo, ¿no es cierto? Y aquí hay una diferencia en cuanto al anillo de la atropina, va a tener un grupo carboxilo, por eso se llama econina. Entonces, la econina es un anillo tropánico, ¿sí? Pero que tiene aquí
un carboxilo que se va a encontrar metilado, ¿no? Es un éster, ¿sí? Aquí tenemos un éster, entonces. Después es similar, ¿no? Es la cocaína. Por eso la diferencia, derivados de la econina. Pero la econina también es un anillo tropánico, solamente que tiene un grupo carboxilo. Bueno, ¿cuáles son esos tres, entonces, alcaloides del grupo de la econina? Cocaína, cinamilcocaína y alfa-truxilina. La cocaína está formada por la econina, que sería, aquí tendríamos nosotros, la econina, ¿dónde estamos? Ya, econina, que sería este grupo carboxilo, ya hasta aquí sería el grupo carboxilo. Va a tener econina, alcohol metílico y ácido benzoico. Este es el ácido benzoico. Este es el ácido benzoico acá, ¿no? En la cocaína. Y tenemos el grupo metilo, y si hablo solo de gonina, va a tener este grupo carboxilo aquí, ¿ya? ¿Entienden? La cinamilcocaína tiene gonina, alcohol metílico y ácido cinámico, es decir, en lugar de este grupo, vamos a tener el ácido cinámico. La alfa-truxilina va a tener egonina, alcohol metílico y ácido truxílico. Este es el ácido truxílico que estaría en lugar del ácido benzoico, ¿ya? Esa es la estructura básica, entonces, de la estructura básica de estos alcaloides del grupo de la econina, ¿sí? Del grupo de la econina. Bien, entonces, fuera de eso, vamos a ver enseguida, primero estamos hablando de sus alcaloides, entre otros componentes se ha encontrado higrina, higrolina, cuscohigrina, tropacocaína, heterócidos, cristales y ácido cocatánico. En la hoja también se han encontrado taninos y flavonoides. Es importante indicar que el olor característico de la coca se debe a la presencia de una esencia, que es el trans-2-hexanal, que representa el 10.4 del total de la esencia, y el cis-hexen 1,1, que representa el 16.1 de la esencia. Ese olor que sentimos característico a coca no se debe al alcaloide, se debe a su aceite esencial. Tiene en pequeña cantidad un aceite esencial que le da ese olor tan característico a la coca, ¿no? Entonces, entre los otros alcaloides, estos son los otro grupo de alcaloides que tenemos entonces, alcaloides pirólicos, higrina, higrolina y cuscohigrina. Higrina, higrolina y cuscohigrina, que son otros alcaloides que se han encontrado en la hoja de la coca. Los más estudiados y por los cuales es conocida en toda la hoja de coca es por los alcaloides del grupo de la econina, ¿no? Que sería cocaína, cinamilcocaína y alfa-truxilina, ¿ya? Eso sería entonces. Bien, hasta ahí entonces hablaremos de los usos. La cocaína y sus sales son los anestésicos locales más antiguos, pero debido a las propiedades tóxicas, pues su uso está limitado solamente para algún tipo de cirugías superficiales, como oftálmicas o también otorrinolaringológicas. El clorhidrato de cocaína es el clorhidrato del alcaloide de la cocaína, se presenta como cristales incoloros o como polvo cristalino blanco, es anestésico local, es estimulante cerebral y también actúa como narcótico, da una sensación de somnolencia, ¿no? Es estimulante. Entonces, por supuesto que está contraindicado, ¿no? Masticar la coca es una tradición, pero consumir cocaína es prohibido, hace daño. Bueno. Esta cocaína, aquí tenemos la cocaína, ¿verdad? A ver, aquí para que me entiendan con la egonina, en lugar de este carboxilo yo pondría un hidrógeno aquí, ¿ya? Ponemos un hidrógeno y aquí eliminamos este grupo y tenemos un oxidrilo, y eso es la egonina. Voy a tratar luego de mostrarles otra clase nomás ya la estructura básica de la egonina para que me entiendan, ¿ya? Bueno, respecto a la cocaína, fue conocida por sus propiedades anestésicas locales, pero presenta pues un efecto psicoestimulante y adictógeno, por eso es que no se consume, ¿no? Pero sí, la molécula básica ha servido para que luego se puedan, para hacer que se puedan luego sintetizar
sintetizar otros anestésicos menos tóxicos, ¿sí? Menos tóxicos. Inhibe el sistema de recaptación de las catecolaminas y, por supuesto, del sistema nervioso. Primero es estimulante en una primera fase, después es depresor del sistema nervioso. Bueno, en cuanto a la cocaína, aumenta la actividad psicomotora, reduce el apetito y sensación de fatiga. Las propiedades anestésicas se manifiestan ya a bajas concentraciones. ¿No les ha pasado alguna vez que cuando mastican coca por primera vez sienten ese minuto es como un pequeño adormecimiento de la lengua, ¿no? Es por esa actividad anestésica que tiene. En bajas concentraciones ya presente esa actividad, ¿no? Como ya les había indicado, la cocaína dio lugar a análogos estructurales, procaína y tetracaína, que no tienen ese efecto psicoestimulante. Y como ya les indiqué, que también se utiliza solamente en la actualidad para algún tipo de cirugías oftálmicas o del tracto superior, ¿no? Muy pequeña cantidad debido justamente a los efectos secundarios que tiene. ¿Okay? Bueno, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy y vamos a continuar. Y mañana les mostraré, porque no tengo la imagen, voy a tratar de pegar la imagen de legonina para que me entienda más, porque como no se puede dibujar en una diapositiva, entonces voy a poner la imagen de legonina para la siguiente clase, ¿no? Entonces hemos quedado, no se olviden por favor, que estamos quedando en la cocaína. Hemos terminado cocaína y entraríamos a los siguientes alcaloides, ¿sí? Quedamos ahí, jóvenes, nos vemos entonces el día de mañana, 6 en punto, a través de sus representantes, ya les indicaré en qué aula. Bueno. Sí, es cierto que la coca sí, Carminia, evidentemente, no la paseña. Hay un error. La coca del Chapare tiene más cocaína. Por eso es que es más comercializada por la cantidad de alcaloide que tiene la del Chapare. Se ha adaptado muy bien. En cambio, la otra, la de los yungas, es más para consumo. ¿Por qué? Porque tiene menos cocaína. ¿Ya? La del Chapare más bien tiene más cocaína que la de los yungas. ¿Ya? La pregunta que me hizo Carmina. Bueno, quedamos ahí. Buen día.